Ahora sí, le damos la palabra, Gabriela, Benedicto. Es un lujo también que estés con nosotros. Vamos con análisis de datos desde el Chubut. Seguimos desde el sur de la Argentina. Gabriela, Bueno, la clase es tuya, ahora sí. bárbaro. Muchas gracias, Celina, gracias, Giancarlo, y a todo el equipo por invitarme y por participar, porque los acompaño todos los miércoles. La verdad que es un placer estar los miércoles acá con ustedes. Bueno, difícil hablar después de Guillermo, además que es mi jefe, así que es como que es es una presión mayor. Bien, voy a ver si puedo compartir pantalla. Tengo que poder compartir pantalla. A ver qué hice. Acá. No me deja. A ver. Sí, ahí ¿Estás está. como Sí, ya estoy. Perdón, Okay. acá estoy. ¿Se ve? Sí, perfecto, Gabriela. Bueno, a mí me toca hablar un poco del análisis de todos los datos, ¿sí? Guillermo habló ampliamente de la importancia de la información y voy a retomar el concepto de justicia de conocimiento que introdujo él, y sobre este círculo evolutivo del que habló. Este círculo está atravesado por un gradiente de información, ¿sí? Él habló todo el tiempo de la importancia de la información para la toma de decisiones. ¿Qué información es la que atraviesa a este ecosistema? Es información que puede ser generada desde adentro del Poder Judicial, puede provenir de fuentes externas al Poder Judicial, y la información nos puede llegar de distintas maneras, según está organizada, estructurada o no estructurada. La estructurada es aquella que nos llega en planillas de cálculo, en una base de datos, pero también podemos enfrentarnos con información de tipo no estructurada, que es la que podemos obtener, por ejemplo, al relevar notas de los medios de comunicación o al relevar opiniones en redes sociales cuando queremos hacer algún estudio de percepción de la justicia. Ahora, no importa cómo venga esa información ni de dónde venga, es importante que nosotros podamos, bueno, primero recopilarla, validarla, ¿sí? Prolijar los datos para validar la consistencia, analizarla, procesarla y comunicarla correctamente para aquellos que tienen que hacer la toma de decisiones. La ciencia que nos provee la metodología y las herramientas para hacer esta tarea es la estadística, ¿sí? Y cuando esta metodología se aplica al contexto de la justicia, estamos hablando de estadística judicial. Yo sé que a esta altura muchos están pensando en qué cosa. La estadística no refleja la realidad. Esa es una frase que me ha llegado muchas veces, ¿sí? La estadística no refleja la realidad. Yo cambiaría un poco esa frase y diría: la estadística no es la realidad, ¿sí? No es la realidad, no es la oficina. Un informe estadístico es a la oficina lo que un mapa es al territorio. Un mapa no es el territorio, no puede representar, lo va a representar, pero no lo va a traducir exactamente. Ahora, es una representación lo suficientemente completa y fidedigna como para que nosotros podamos hacer nuestro viaje más eficiente, eficaz, que lleguemos a destino. No es lo mismo salir en la ruta sin un mapa, si no sabemos si vamos a encontrar con una estación de servicio, si no sabemos si vamos a tener un lugar para dormir, y por lo tanto vamos a tener que reprogramar y de pronto salir antes. O sea, nos muestra los posibles caminos por donde tenemos que ir. No vamos caminando a ciegas. Con los informes estadísticos pasa lo mismo, es una representación de lo que está ocurriendo en la oficina, ¿sí? Nuestra principal fuente de información, así como hablamos entonces de la información, la principal fuente de la información para las direcciones de estadística son los sistemas de gestión. Y el principal insumo, la principal materia prima, es toda la carga que los operadores hacen en el sistema de gestión. Esa representación de la oficina va a ser mejor o peor dependiendo de qué indicadores usemos en un informe, de qué gráficos hagamos, de qué tablas, de qué análisis hagamos, pero también va a depender de la materia prima, del insumo y de la carga que hagan en el sistema. Si esa carga es incompleta, es errónea, por supuesto que no vamos a poder representar la realidad de la oficina. Les quiero contar una anécdota. Yo la semana pasada salí a la ruta y encontré en la guantera de mi auto, no sé por qué, este mapa que ya no lo usamos, y mirando el pie del mapa encontré esa frase que venía justo a la tecnología que había armado para esta presentación. Así que me encantó y le saqué una foto real de esto.
Bien. Esta es lo que debe estar ocurriendo en la cabeza de varios de ustedes, ¿sí? Esto de las estadísticas no reflejan la realidad, las estadísticas no sirven para nada. Y esta sí la vi escrita en uno de los chats, en uno de los primeros encuentros que tuvimos, por eso la rescaté, con todo el trabajo que tengo, y encima tengo que hacer las estadísticas, ¿sí? Eso ya no debería ocurrir, ya no debería existir más el empleado que a veces castigado lo sentaban a escribir, a hacer las estadísticas, a completar las planillas. Las estadísticas ya no estarían llegando, no deberían estar llegando en planillas, en formato papel, ni siquiera no digital tampoco, no en planillas, a las direcciones de estadística. La información se toma directamente de los sistemas de gestión. Lo que pasa es que es necesario que los sistemas de gestión estén parametrizados de tal manera que se puedan calcular los indicadores, o se pueda alimentar el sistema de indicadores que una oficina de estadística o un poder judicial haya diseñado, ¿sí? Si el sistema no está parametrizado va a ser muy difícil, y a veces sí tenemos que tener registros paralelos para alguna cuestión que no fue prevista al inicio del diseño del sistema de gestión, y a veces hay sistemas de gestión que son enlatados y que no los podemos reparametrizar, y ahí se complica. Pero, digamos, todo va camino a que no haya que completar más las benditas planillas de estadística y se tome la información en línea desde los sistemas. Por eso, repito nuevamente, todo depende de la carga que se haga en los sistemas de gestión. Algún otro podría identificarse con esta persona, que hay que medir todo, que hay que medir todo lo posible, y que lo que no se mide no se puede mejorar. Esa es otra frase que escuché muchas veces: lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que sí se puede mejorar. Lo que pasa, o sea, todo se puede mejorar, lo que pasa es que no vamos a tener evidencia de la mejora, ¿sí? Nosotros podemos dar una evidencia objetiva cuando tenemos una línea de base, un valor final, y entonces al comparar podemos detectar si hubo desvíos o no. Por eso es tan importante medir y controlar los procesos. Pero no tenemos que caer en la trampa de la medición compulsiva, ¿sí? Cuando tenemos que diseñar un sistema, y cuando vamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Cómo tenemos que planificar? Es muy importante, antes de diseñar un sistema, o de diseñar un tablero, o de armar un informe, es qué vamos a medir, para qué, cuándo y dónde. Estas preguntas son muy importantes a los efectos de que el informe sea útil para la toma de decisiones, ¿sí? Es muy importante tener claro las unidades, muy importante tener claro los atributos, la naturaleza de las variables que vamos a medir, las vamos a representar de diferente manera según su naturaleza. Entonces, todo esto es un trabajo previo al diseño de un sistema de indicadores de gestión. Gabriela, Sí. ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, sí. Acá piden que profundices un poquito el concepto de parametrizar. ¿Qué implica? Perfecto. Bien, cuando yo digo parametrizar un sistema, me refiero a lo siguiente. En general, en los poderes judiciales siempre ocurrió que se diseñaron primero los sistemas de gestión y después aparece la oficina de estadística o aparece un sistema de indicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de gestión lo que intenta es justamente, bueno, lo que intenta no, el objetivo ¿cuál es? Es llevar adelante el trámite, llevar adelante el proceso. Entonces, ese es el objetivo primordial de un sistema de gestión. No es en sus inicios recabar estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? Les cuento nuestra experiencia. Cuando intentamos, cuando arrancó la oficina de estadística, que fue muchos años después de tener el sistema de gestión, que les cuento que es de desarrollo propio, los sistemas de gestión que tenemos en Chubut son de desarrollo propio, había algunos indicadores que cuando los quisimos calcular nos dimos cuenta que no teníamos información para calcularlos. Por ejemplo, el dato de causas resueltas. A ver, el indicador es tasa de resolución. Para calcular la tasa de resolución necesitamos tener la cantidad de causas que resolvimos, ¿sí? Ahora, las causas no se resuelven solo por sentencia definitiva. Se pueden resolver por una sentencia interlocutoria o alguna providencia que ponga fin al proceso. Eso no se pensó en el diseño del sistema, ¿sí? Entonces, cuando se contaba resolución de causas, o cantidad de causas resueltas para calcular el indicador tasa de resolución, se contaban solo las causas que habían cerrado por sentencia definitiva. Eso
subestimaba la tasa de resolución, porque había muchas más causas que habían cerrado, ¿sí? El proceso se había cerrado en más causas. Entonces, no estaba previsto ese dato porque, a ver, las sentencias interlocutorias se mezclaban con todas las sentencias interlocutorias, las que cerraban y las que no cerraban. Lo mismo ocurría con las providencias. ¿Qué pasó? Y ahí es donde tuvimos que reparametrizar el sistema. Se incorporó en el sistema de gestión un cuadradito, una tilde, que cada vez que el operador cargaba una sentencia interlocutoria o una providencia, el sistema pregunta, ¿esta resolución pone fin al proceso? ¿Sí o no? Si pone fin, va directamente al contador de causa resuelta, ¿sí? Pero esa es una reparametrización, incorporar, ¿sí? Incorporar un campo. Es una forma, hay varias maneras de reparametrizar un sistema, pero esta es una manera simple, digamos, es incorporar un campo que permita relevar la información que necesitamos. Esa carga es manual, ¿sí? Entonces también otra vez volvemos a la carga responsable, porque si el operador está cargando y no cliquea el tilde que indica que pone fin al proceso, no va a contabilizar eso para las causas resueltas, entonces tampoco va a contabilizar para la tasa de resolución. No sé si quedó claro. Sí, ahí Valeria dice que muchas gracias, quedó claro. Perfecto, bueno. Bien. Seguimos con el sistema de gestión. Recién dijimos que la fuente más importante es el sistema de gestión para los informes que hacemos, y la materia prima son los datos que cargan los operadores. Pero imagínense que esta carga es continua, es todo el tiempo, porque ¿cuántos datos se cargan en un día en una oficina? Y en 2 oficinas, y en toda una circunscripción en la provincia. Hay miles de datos que alimentan el sistema de gestión. Cada dato que cargan es importante en sí mismo. Cada datito es importante, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos mirar todos los datos que están en el sistema, es imposible, mirando simultáneamente esos miles de datos, extraer información que nos permita tomar alguna decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Si todos los datos son importantes, pero no los podemos mirar todos juntos, ¿cómo hacemos para que esa información nos hable, nos dé algún valor agregado? Bien, y ahí es donde aparecen los indicadores. Esta idea de resumir esos miles de datos en un valor, que es un indicador, en 1, en 2, en 3, a ver, no en uno solo. Pueden ser 1 o más, de acuerdo a la complejidad del fenómeno que nosotros querramos describir, ¿sí? Pero esa sería la importancia de los indicadores, o cómo llegamos a la definición de indicadores y por qué son tan importantes. Ahora bien, hablamos de estadísticas, de indicadores, ¿es lo mismo? Las estadísticas, los indicadores, es casi lo mismo. Yo diría que un indicador es una estadística con un valorcito agregado, una estadística plus. ¿Por qué? Porque una estadística se convierte en un indicador cuando lo asociamos a un objetivo, ¿sí? Cuando ese valor nos ayuda a evaluar el cumplimiento de un objetivo, eso es un indicador, que nos va indicando por dónde vamos, si estamos siendo consecuentes con el cumplimiento del objetivo o nos estamos desviando, ¿sí? Ese es el valor agregado a lo que sería una estadística, lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué es un indicador? Es un valor numérico, ¿sí? Que permite caracterizar un fenómeno. El fenómeno en general es de tipo cualitativo, ¿sí? Pero estos indicadores nos van a generar un marco analítico cuantitativo para hacer luego un análisis cualitativo, ¿sí? Que permita la definición de políticas. Y la información que se obtenga a partir de esos indicadores va a permitir a quienes tengan la responsabilidad de la gestión averiguar qué pasa en cada organismo y adoptar medidas coyunturales o estructurales para corregir el problema. Si lo hubiese, ojo, porque no quiere decir que un indicador nos dé mal, como decimos a veces, vamos a tener un problema. Es una alarma. Es una alarma que nos dice, bueno, acá está pasando algo. Vamos a ver, o sea, no tenemos que ser determinantes. Un informe estadístico nunca tiene que ser determinante para decir que ese organismo está funcionando mal, para decir que el desempeño del juez es malo, sino que es una alerta, una alarma. Después tenemos que entrar con otro tipo de investigación, puede ser una auditoría, puede ser algún otro estudio un poco más profundo, para ver qué está pasando. Yo siempre digo que es como cuando los chicos tienen fiebre, ¿sí? Nosotros vemos un indicador que es la temperatura alta, y vamos al médico y dice, bueno, acá hay algo, tenemos que ver qué pasa.
análisis de sangre, placas, y seguimos investigando hasta encontrar la causa. ¿Sí? A lo mejor le damos un antitérmico enseguida, pasa eso, alguna medida correctiva inmediata, pero hay que seguir averiguando. Ay, ¿qué le pasa a esto? Bien, ¿en qué momento vamos a adoptar la intervención, los indicadores en la implementación de un programa? En todos los momentos, en el diagnóstico para establecer una de base, la definición de metas, las metas son las cuantificaciones de los objetivos. Durante el monitoreo tenemos que hacer una evaluación continua de las actividades, y bueno, la evaluación final, por supuesto, para poder comparar entre el estado inicial, que evaluamos en el momento del diagnóstico, y el momento final. Si nosotros somos capaces de adoptar el uso de indicadores durante todo el círculo de la calidad del proceso, vamos a estar apoyando la mejora continua, ¿sí? Esa es la idea, ir midiendo siempre, pero pensando siempre orientado al objetivo que nos habíamos propuesto. Gaby, Sí. discúlpame que te interrumpa, te voy a hacer una Sí. preguntita, me parece que es oportuna, a ver qué te parece. Perfecto. Guillermo Jorge habla sobre la medición de datos. Cuando medimos datos mediante indicadores, él pregunta, dice, ¿no es la estadística la ciencia que dice cuánto más o menos sesgado está ese dato del parametrizado y más eficiente? A ver si logro entender la pregunta. Si querés le podemos hasta ceder la palabra, si le parece a Bueno, Guillermo sí, Jorge, sería si bueno. quieren. Sí, sería bueno porque hay muchos conceptos ahí de parámetro, sesgo, y quiero ver bien a dónde apunta, porque tal vez yo no estoy... Vivi, ¿se le puede ceder la palabra? Ya le enviamos solicitud, lo puede reactivar el micrófono. A ver si se anima, Guillermo. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Sí. Sí. Se te escucha bajo. Lo que quiero, buenas tardes a todos primero. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Lo que quise señalar, porque yo estudié estadística y bueno, me parecía que los indicadores están incluidos en la estadística, es decir, la ciencia se nutre de datos, de indicadores, de rectas, de regresión, de márgenes, de sesgos, de gráficas, de histogramas, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Es la ciencia estadística la que toma todas esas variables para llegar a una conclusión. El indicador, me parece, humildemente lo digo, es un dato más, un aporte más que nutre a la estadística. No sé si... Sí, totalmente. Aclaro un poquito. Yo cuando dije... Sí, a lo mejor no se entendió lo que yo quise decir y es probable por esto. Yo dije estadística o indicadores. Ahí te surgió la duda. Sí, exactamente. Bueno, en realidad, yo cuando dije estadísticas, no me refería a la ciencia estadística, sino a los números de la estadística, a las estadísticas, porque uno podría decir, bueno, ¿qué calculo? Cuento cuántas causas entraron, cuento cuántas causas resolví, cuento cuántas causas tengo en trámite, ahora ¿para qué? Esas son simples estadísticas, con ese me refiero a los numeritos. Está bien, está bien. ¿Sí? Eso se convierte en un indicador cuando está asociado a un objetivo. Son estadísticas, por supuesto, pero por eso digo estadísticas con ese refiriéndome a los números, a un promedio, a una mediana, a un máximo, un mínimo. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, correctamente. Bien, bueno. Gracias. Gaby, mirá, te voy a dar la interrupción, te hago una más y ya podés después continuar con el desarrollo. Bien. Diego Rivera pregunta, ¿quién interpreta los indicadores para indicar qué tipo de problema hay en un proceso de trabajo? Bien, los indicadores, eso yo al final voy a hablar un poco cómo construimos los indicadores y esto de estar siempre con el usuario, con el operador, con el responsable de la gestión de los organismos, ¿sí? Para diseñar los indicadores. Los indicadores los va a interpretar aquellos que tienen que tomar decisiones, ya sean los ministros, el administrador general, un juez, un responsable de una oficina judicial. Yo creo que la pregunta va más por decir, bueno, ¿quién puede decir que algo es bueno o es malo? Sí. Tal vez. O que es grande y que es chico, un número grande o un número chico. En realidad, en estadística no podemos decir que algo es grande o chico, sino lo estamos comparando con algo, ¿sí? Claro. Lo comparamos con un estándar, o lo comparamos entre organismos, o nos comparamos nosotros mismos respecto de periodos anteriores. Entonces, no sé si un indicador
una tasa de resolución que me dé 0,8, por ejemplo, que me indica que el 80% de las causas que están ingresando se están resolviendo en un periodo. No sé si eso es bueno o es malo, pero si yo vengo de 0,95, 0,9, 0,87 y 0,80, y algo está pasando porque va bajando la tasa de resolución. Ahora, si yo vengo de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, el 0,8 está bien, ¿sí? Entonces, en sí mismo no puedo, digamos, no puedo saber si un numerito, porque eso termina siendo un número, es bueno o es malo. Si no lo comparo, Perfecto. ya digo, entre periodos, entre organismos, o respecto de un estándar que nos hayamos propuesto, o de una meta que está asociada a un objetivo. Ahora vamos a ver un ejemplo, justo a lo mejor viene para responder eso. Perfecto, Gaby, muchas gracias. Yo acá les quería poner un ejemplo justo de cómo usar un indicador para evaluar el cumplimiento de un objetivo. Vamos a suponer que el objetivo es reducir el reproceso de los proveídos que se redactan por mes, porque resulta que vemos que hay mucho trabajo y hay errores, y estamos reprocesando todo el tiempo, y eso influye en muchas cosas, ¿no? Entre el cansancio de la gente y la duración de los procesos, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la gestión. De la gestión, dije, el cansancio de la gente también es importante para nosotros. Ese objetivo, que es reducir el reproceso de proveídos, lo podemos cuantificar. Podemos decir, bueno, nosotros no queremos corregir, nos proponemos no querer corregir más del 5% de los proveídos para la mes. Es un objetivo que lo cuantificamos en ese 5%. Eso es a lo que me refiero a la cuantificación del objetivo. Entonces, empieza un periodo determinado en el cual vamos a medir cómo estamos respecto de esa meta. Nos proponemos, vamos a mejorar, prestamos atención y empezamos a trabajar en pos de ese objetivo. ¿Cuál sería el indicador que nos va a permitir evaluar si estamos cerca de la meta? Bueno, lo que vamos a tener que calcular es, o ver, o contar cuántos de todos los proveídos que redactamos, cuántos tuvieron que ser corregidos. ¿Sí? Ese sería esa cuenta que hacemos, la cantidad de proveídos corregidos sobre la cantidad de proveídos que redactamos, bueno, por 100%, porque lo expresé en porcentaje, me va a dar el porcentaje de los proveídos que redactamos en el mes, y que tuvieron que ser corregidos. Termina el mes, evaluamos, y vemos que de todos los proveídos que se redactaron, se corrigió un 15%. ¿Qué pasó? Acá es donde detectamos el desvío. Este es el valor final, y esta era la meta que nos habíamos propuesto. ¿Sí? Acá hay un desvío. Entonces decimos, bueno, no estamos cumpliendo con la meta todavía. ¿Qué hacemos? Planificamos acciones correctivas, que podría ser, por ejemplo, mayor capacitación. Más capacitación, y entonces aplicamos alguna acción correctiva, que puede ser la capacitación, o bueno, alguna otra práctica que se pueda hacer, no sé, especializar los despachos, dividir en grupos, horarios, cada uno verá cómo. Volvemos a medir, o sea, esperamos otro mes y volvemos a medir. Y vamos viendo si estamos cerca de esa meta y si nos vamos acercando, porque si este mes es el 15, el próximo es el 12, después el 10, y después estamos bien. Puede ocurrir que no lleguemos nunca al 5%, ¿sí? Tal vez puede ser que a veces planteemos metas que son demasiado ambiciosas. Entonces a veces, por más acciones correctivas que hagamos, no vamos a lograr llegar a la meta, y bueno, tenemos que repensar la meta, cambiarla, y subiremos, bueno, al 8, al 10. Sabemos que errores siempre va a haber, nos tenemos que ser un poco más permisivos. Es un ejemplo simple de cómo ver esto, cómo usar el indicador para evaluar el cumplimiento del objetivo. Me parece que tiene que ver un poco con lo que habían preguntado recién. Bien, sí, exacto, Gaby. Perfecto, bien. Este es un ejemplo concreto, ¿sí? Ahora, hay fenómenos que no son directamente observables. Este era medible, era fácil de medir, teníamos un objetivo claro, el indicador era muy fácil de definir, pero a veces tenemos fenómenos, queremos evaluar fenómenos que no son directamente observables. Por ejemplo, cuando hablamos de la gestión de la oficina, ¿sí? Si uno dice, bueno, esta oficina gestiona bien, gestiona mal, ¿quién gestiona mejor? ¿Cómo medimos la gestión? No tenemos un número, en principio, que caracterice la gestión. ¿Qué sería bueno? ¿Y qué es la gestión? Entonces, esta metodología es como pensar un poco, bueno, desarmemos ese fenómeno que no es observable en principio, identifiquemos dimensiones que aporten a ese concepto que es más abstracto. Y nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, podríamos pensar
que una oficina va a gestionar bien cuando sea eficaz en la resolución de expedientes, cuando sea rápida en la resolución de expedientes, cuando sea efectiva en la programación de audiencias, cuando tenga un stock de causas en trámite controlado, que no se dispare para que no explote el juzgado porque las causas en trámite son cada vez mayores. Entonces fíjense que este concepto, que originalmente era tan abstracto e intangible, lo abrimos en varias dimensiones. No quiere decir que estas sean ni las correctas ni las únicas. Esto es una cuestión de convención, de ponerse de acuerdo y establecer qué dimensiones vamos a mirar o a través de qué anteojos vamos a mirar la gestión de un organismo. Ahora, cuando lo definimos de la misma manera para todos, porque si no, no sería comparable, ¿sí? Y ahora, cada una de estas dimensiones sí las podemos descomponer en otras componentes que ya sean cuantificables. Por ejemplo, ¿cómo podemos, o qué componentes hacen a la dimensión efectividad de audiencias? ¿Cuándo una audiencia es efectiva? Y cuando se programa y se hace, o cuando se tiene un propósito y se cumple ese propósito, ¿sí? A lo mejor empieza de una manera y termina de otra, no quiere decir que sea malo, es simplemente un indicador más, ¿sí? Y estas componentes que están acá ya son cuantificables, ¿sí? Tenemos por ejemplo, para ver si las audiencias que se programan se hacen, podemos calcular una tasa de finalización de audiencias que las únicas variables que incorpora o que tiene en cuenta es la cantidad de audiencias que se programaron y de esas audiencias que se programaron, cuántas se celebraron, ¿sí? O para evaluar el cumplimiento del propósito de una audiencia, nuestro indicador sería el porcentaje de audiencias que finalizan de la manera en que fueron programadas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuántas audiencias finalizaron? Y de las que finalizaron, ¿cuántas finalizaron de la manera en que fueron programadas? Otra vez, tenemos que tener, por ejemplo, en este caso particular, parametrizado el sistema de tal manera que nos permita saber cómo inició una audiencia y de qué manera finalizó, para ver si finalizó de la misma manera que empezó, si este es el indicador que queremos calcular. Acá hay otro ejemplo de cómo tenemos que parametrizar el sistema de gestión para poder extraer la información que necesitamos. Ahora, siempre tenemos que tener una visión sistémica. Guillermo también habló de la visión sistémica, esto que digo del análisis multidimensional, de descomponer, pero que descompusimos en esas componentes, tenemos que poder mirarlo de una manera sistémica. Entonces, cuando tenemos todos los indicadores, que es como una especie de granar, ¿sí? Granularización de ese concepto, y después tenemos que reconstruir de distintas maneras para llegar al concepto original. ¿Cómo hacemos para evaluar la gestión? Y bueno, miramos todos esos indicadores por separado, y nos alejamos, y podemos ver el elefante. ¿Cómo veríamos el elefante? Podemos verlo o con una técnica de estadística multivariada que nos permita mirar simultáneamente esos 5, 6, 10 indicadores que definimos, o combinar esos indicadores de cierta manera, ponderándolos de un cierto modo adecuado para llegar a un único índice que sí nos caracterice la gestión. No sé si ¿se entiende? ¿Vamos bien, Giancarlo, con eso? ¿Estamos? Sí, venís impecable, Gaby. Mirá, Gaby, solamente te quiero hacer una pregunta, a ver cómo han coordinado con Guille. ¿Vos preferís continuar y que hagamos una pausa de 5 minutos en algún momento? ¿Cómo estamos? No, sigo porque me voy a estar un ratito antes del break para darle el lugar a Valeria y a... Bueno, bárbaro. ¿Sí? Entonces. ¿Te parece? Entonces, si quieren cortar, cortamos acá, no hay problema. Si la gente se está durmiendo, avísame. No, vienen todos muy entretenidos, muy entusiasmados, solamente era preguntarte cómo lo habías dispuesto. No hay problema. Así que vamos para adelante. Perfecto. Bien, no queda mucho, así que ya estamos. Bien. Volvemos al REC. Este es el concepto que introdujo Guillermo hace un rato, ¿sí? ¿Por qué vuelvo al REC? Porque, bueno, en la dirección de estadística, ¿cuál es nuestra fuente de información? Otra vez, los sistemas de gestión y la carga que hacen los operadores en el sistema de gestión. Esa es nuestra materia prima. El REC, él lo definió como un ecosistema, ¿sí? Es una matriz multidimensional que en sí misma es una unidad. Él habló del número del REC, es una unidad en sí misma, pero su estructura está como montada sobre distintas unidades que pueden ser abordadas independientemente, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, en un registro electrónico, en un caso, vamos a tener información, por ejemplo, de las partes, podemos pensar en las partes como una unidad,
que tiene distintos atributos, edad, género, rol. Otra unidad podría ser las audiencias, que tienen otros atributos, ¿no? Tipo, duración, bueno, fecha de duración en horas, duración en días, resoluciones, la resolución de la audiencia, y también otra unidad pueden ser las resoluciones en sí mismas, el tipo de resolución, el resultado, quién la firma. Es decir que nosotros del REC podemos aislar estas unidades para hacer estudios y abordarlas independientemente. ¿Para qué? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio relativo a las audiencias solamente, pero no las audiencias de ese registro, de ese caso, sino a todas las audiencias de todos los REC de la oficina, o de todos los REC de la provincia, y tener una idea, tener un panorama de qué está ocurriendo con las audiencias en una determinada provincia, ¿sí? Cuántas audiencias se hacen por mes, cuánto duran en promedio, si son unipersonales, si son colegiadas. Bueno, otra cosa podría ser estudiar las partes, cuántos menores hay, qué resoluciones, qué penas se les impusieron, o qué tipo de participantes son, por ejemplo, si son personas físicas, personas jurídicas, respecto de las resoluciones, bueno, cómo se resuelven los casos, cuánto duran. Entonces, este concepto de el REC es una unidad en sí misma, pero incluye unidades que podemos estudiar independientemente. Esto es lo que vamos a trabajar el sábado, cómo a partir de ver esas unidades que están en una planilla gigantesca, porque imagínense que, ¿cuántos REC tenemos? Muchos. Cada REC tiene muchísimos datos. Cada REC tiene muchas audiencias, muchos REC tienen más audiencias, y cada audiencia tiene muchos atributos. Entonces imagínense que en una de estas planillas, donde tenemos volcada toda la información de las audiencias, tenemos miles y miles de datos. Y esos datos son los que nos tienen que hablar y brindar información para tener una idea, para tener un panorama claro de qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a trabajar el sábado con eso, vamos a meternos en estas planillas, vamos a hacer algo sencillo, y cómo sacar información y cómo hacerlos hablar a esos datos. A mí me gusta ese concepto de que los datos nos hablan, nos van a dar información. Entonces, les pido a los que van a participar el sábado si se pueden conectar con una computadora, porque vamos a trabajar con archivos que yo les voy a mandar antes, para directamente meternos ahí adentro y bucear en los datos, a ver qué podemos sacar y cómo podemos mostrarlo. Porque está bueno que conozcan la cocina, por ahí no se van a dedicar a eso, pero está bueno que conozcan la cocina de cómo trabajar. Bien, entonces acá hacemos un corte y lo dejamos para el sábado. Y ahora les cuento un poquito qué hacemos en el Poder Judicial de Chubut. Para los que no conocen, los que no son de Argentina, les cuento que Chubut es una provincia que está en el sur, en la Patagonia, una bella provincia. Tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos un montón de cosas lindas que pueden venir a visitar. Esta provincia está dividida en 7 circunscripciones judiciales, ¿sí? Que son estas: Lago Puelo, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Esquel, Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Bien. La Dirección General de Estadística e Indicadores Judiciales, en la que yo estoy a cargo, y que depende de la Secretaría de Planificación y Gestión, que está a cargo de Guillermo, les quiero mostrar un poco la producción que tenemos ahí, cómo trabajamos. Trabajamos bajo estos principios: transparencia, publicidad, calidad y gobernanza de datos. ¿Sí? No tenemos nunca, digamos, la política del Superior Tribunal es una política de transparencia y publicidad, no tenemos inconvenientes para publicar todos los informes de gestión que queramos, todo es público, por supuesto, salvo los datos sensibles y aquellos que están protegidos por las leyes de protección de datos personales, por supuesto, pero en cuanto a informes de gestión, nunca tuvimos absolutamente ningún problema en hacer las publicaciones. De hecho, en la página tenemos muchas publicaciones. Y estos son los productos, podemos ir viéndolos directamente en la página, van a tener el link, pueden acceder a la página cuando quieran. Podemos ir viendo los productos, y algunos los vamos a terminar en todo caso de ver el sábado. Si ustedes ingresan en la página, y cada uno de estos los vamos a asociar con estos principios que dije recién, sobre todo calidad y gobernanza de datos. Esta es la página, dentro de la página oficial del Poder Judicial de Estadística, y tenemos un documento marco que sería nuestro catálogo de datos. Lo que tenemos definido en este documento, que se llama Sistema de Indicadores de Gestión, que lo comparto, está público acá, son todos la definición de unidades y variables que están volcadas en cada una de las tablas que nosotros levantamos de los servidores para construir los indicadores que tenemos definidos acá. Entonces,
En este documento van a encontrar toda la definición de las variables que relevamos en cada una de las oficinas. Están separados en indicadores penales y no penales, por la naturaleza de los procesos que son diferentes, obvio, y los sistemas de gestión también son diferentes. Y al final van a encontrar esta matriz, que es una matriz que contiene los indicadores que calculamos, la definición, las variables que involucran, por eso estas variables sí o sí las tenemos que poder extraer del sistema de gestión, ¿sí? Y la interpretación de cada uno de esos indicadores. Porque cuando uno lee un indicador tiene que poder interpretarlo. Entonces, esto que tenía que ver con lo que preguntaban hoy, ¿quién los interpreta? Bueno, Claro. los tienen que interpretar. Están las definiciones acá. Entonces, siempre ir al sistema de indicadores, a ese documento. Bien, bueno, los anuarios estadísticos tenemos publicados en el año 2006, están en PDF, no voy a entrar ahí, los pueden chusmear si quieren. Y esta sección que es digamos, como la más jugosa, donde tenemos 3 accesos. Estos 2 son los accesos a los organismos nacionales en los cuales, digamos, la provincia de Chubut tiene una participación muy activa en la Junta Federal de Cortes y en el portal de datos abiertos de la justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Sí? Así que ingresando por acá pueden llegar a esos organismos y a ver la información. Pero el que me interesa es este, donde acá tenemos publicados tableros de control que pueden acceder desde afuera, tableros que en realidad muestran indicadores a nivel provincia, ¿sí? Con algunas desagregaciones a nivel de los organismos, ahora vamos a ver. Y tenemos esta sección que es la más nueva, que es un portal muy nuevito, nuestro portal de datos abiertos. En el portal de datos abiertos pueden encontrar datasets, que están todos por supuesto con formato libre para poder acceder. Cada uno tiene asociados sus metadatos, y entonces pueden, bueno, están todos en formato CSV, y tienen los metadatos asociados de manera que ustedes pueden ver qué variables se involucran. Sí. Disculpame que te interrumpa, pero mira, Sí. hay una pregunta. ¿Tienen interés en conocer, en saber quién desarrolló el sistema de gestión? ¿Fueron desarrolladores propios de ustedes? Sí, desarrolladores propios. Externa? No, desarrolladores propios. Todos los sistemas de gestión de la provincia son de desarrollo propio, y los inició justamente Guillermo, fue el mentor de esos sistemas, por eso cuando era secretario de Informática Jurídica, ¿sí? Ahora lo tenemos nosotros en planificación, se separó el área de informática de planificación, o sea, cuando se crea el área de planificación se hace una extracción, y Guillermo pasa, como él siempre quiere seguir para adelante y no quedarse, como dijiste vos, dejó andando la Secretaría de Informática y empezó a hacer funcionar la de planificación. Pero sí, son desarrolladores propios. Y eso es lo que nos facilita mucho el tema de estas parametrizaciones, ¿no? Bien, les contaba que tenemos, bueno, los metadatos, ven que tenemos, son datos, no son datos primarios, pero sí tienen una desagregación a nivel organismo, frecuencia mensual, pueden ver la fecha de actualización, la fecha que se publicaron, cada dataset con sus metadatos. Gaby, Sí. ya tenés el ascenso. ¡Ay, qué genio! Yo sabía que hoy venía. Gracias, Guillermo. Son todos testigos, eso es lo peor. Sí, es la oportunidad, listo. Queda registrado. Quedó registrado y queda grabado. Perfecto. Bien. Esto entonces es nuestro portal de datos abiertos, que es nuevito. Y después pueden encontrar acá algunos tableros, por ejemplo, este tablero de causas ingresadas, donde, a ver si lo puedo ampliar acá. Bien, esto es todo público, ustedes pueden entrar, navegar, no hay problema, yo les muestro un poquito para que vean qué hay, y después puedan buscar lo que quieran. Por ejemplo, evolución manual de causas ingresadas por materia. Otra vez separamos lo no penal de lo penal por esto de tener los sistemas de gestión separados que les decía, y tenemos el mapa de las circunscripciones que podemos filtrar por una circunscripción y automáticamente va cambiando esto, ¿sí? Después podemos ingresar, pedir... Gaby, ¿estos tableros son en tiempo real? No, no son en tiempo real. Estos tableros, gracias Elina por la pregunta, estos tableros, que son los que están públicos, por esto está un poquitín desactualizado porque tuvimos un problema en el cambio de unas consultas al agosto. Ya tenemos, ahora cuando vean otros los vamos a tener más actualizados. Son justo agarré este que no estaba actualizado al 9, pero bueno, es un mes de delay, tampoco tanto.
todos los meses se actualizan estos tableros. No son en tiempo real porque en realidad nosotros tomamos la información de un servidor, que es propio de estadística, en el cual se vuelcan todos los días snapshots, que son como fotos de lo que ocurre en los organismos, y los tomamos ahí. Pero, ¿qué pasa? La conexión desde los tableros a ese servidor no es automática, ¿sí? Porque nosotros hacemos los tableros con un sistema externo, con Tableau, que es un sistema gratuito, público, Sí, sí. entonces por cuestiones de acceso de seguridad no podemos tomar automáticamente. Entonces, la actualización de estos tableros los hacemos en forma manual. Entonces los hacemos una vez al mes. Entre el 5 y el 10 están actualizados siempre los tableros de control, ¿sí? Bien, estos, bueno, acá tenemos ingresos por objeto de proceso, entonces cuando tenemos un mapa de calor podemos seleccionar por circunscripción, por objeto. Este es uno de los tableros. Otro tablero lindo que está acá es el de litigiosidad. A ver si puedo entrar por acá. Gaby, ¿podés decir dos palabras? ¿Cómo llegan ustedes al armado de datos abiertos? Acá dicen, es un convenio con el Ministerio de Justicia y la Junta Federal de Cortes, ¿se adhiere? ¿Tenés alguna idea cómo es el proceso? Me parece que a Me Gaby parece que se le- desconectó, le Gabriela. colgó a Gabriela. ¿Podés contestarlo Guille, vos, Guille? ¿Contarnos un poco? Mientras Gaby vuelve. Estás muteado, Guille, ¿eh? Sí, Ahí está. ha sido un convenio que ya se venía realizando después del año del 2016. Participamos con el Ministerio de Justicia de la Nación en el sistema de portal de datos abiertos. Y ahora estamos en el RIJA también, que es Justicia Abierta, también colaborando con ellos. Y el ministerio también se relaciona con la Junta Federal de Cortes, Claro. pero claramente todavía tenemos que dividir la entrega de datos a la Junta y al Ministerio. En algún momento deberíamos poder unificar esto, bueno, es algo que está en manos de la Junta, para no repetir actividades. Claro. Perdón que me quedé, se largó un Ahí está, diluvio Gaby. acá y había quedado, estaba intentando entrar por el Igual, teléfono. Gabriela, porque trabajaron en equipo con Guillermo como vienen haciendo, así que respondió la mitad de la siguió pregunta, él. Guille, Perfecto, buenísimo, Guillermo. sobre datos abiertos, sobre el proceso de datos abiertos, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo Perfecto. llegaban ahí, a través de qué convenios y demás? Perfecto, ya está entonces respondida esa Sí. pregunta. Bueno, genial. Tengo que volver a compartir, me parece que estamos en tiempo ya, ¿no? Sí, si querés, Gaby, podés tener unos minutos para hacer un cierre, no sé, Celi, si Bueno, estamos... hago un cierre rapidísimo y lo que pasa que, a ver, Guillermo me robó tiempo. Ahí estoy compartiendo. Sí, perfecto. Bueno, los invito a ver la página en todo caso, después si no, el sábado podemos ir recorriendo los tableros. Y simplemente para cerrar, vamos a ver dónde había dejado esto. Estaba mostrándoles los productos. Bueno, la presentación les pongo un poquito acá para que les quede esto de los datos abiertos, los tableros de control. Hay algunos tableros de control como este, que se los voy a mostrar en todo caso el sábado, que es un tablero de control que es interno, en el sentido que está publicado en la página web, que sí lo tienen en sus computadoras, en el escritorio de la computadora, los ministros, el administrador general y por supuesto los jueces y los directores de oficinas judiciales, que tiene muchos indicadores que hacen más a la gestión interna del organismo, ¿sí? Como ¿Son de desarrollo propio, Gaby, también? Sí, estos los hicimos en la dirección, estos son de desarrollo propio. A ver si les puedo mostrar acá rapidito este tablero que es el que les decía recién, por ejemplo el tablero de los juzgados. Ven que acá los manda siempre el sistema, al documento madre que tiene todas las definiciones. Acá tenemos la fecha de actualización, esto les decía, entre el 5 y el 10 de cada mes se actualiza, esto es justo ahora la actualización al 5 de octubre. Bien, ¿qué muestra? Ingresos, otra vez estoy quedado sin internet, causas resueltas, se cortó, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, te estás. escuchamos. Bien. Tasa de resolución, la duración de los procesos, ¿sí?
podemos filtrar todo por año, por materia, por objeto de proceso. Este semáforo, por ejemplo, muestra que la tasa de resolución, que es esta relación entre causas resueltas y causas iniciadas, fíjense que rápidamente uno ve que es como que mutó de rojo amarillo a amarillo verde, entonces dijimos, bueno, mejoraron, ¿sí? Mejoraron la gestión, son más rápidos resolviendo, resuelven más. A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque a veces tiene que ver con la carga, esta que les decía hoy, ¿sí? Muchas veces se detectan a partir, justamente mirando esto, o mirando la evolución de causas en trámite que tenemos acá, se detecta que no están cargando las finalizaciones, entonces es como que se están autoboicoteando porque no aparecen reflejados en los tableros todas las causas que se resuelven. Bueno, entonces estos cambios de colores y cambios de valores no son solamente, por eso decía hoy, ojo con ser tan determinantes y tan tajantes con un informe estadístico, no hay que ver las causas, no es que estaban trabajando mal, es que no estaban cargando, ese es el tema. Claro. Bueno, antigüedad de causas en trámite, para ver si tenemos causas muy viejas, dónde hay que atacar, o sea, son varios indicadores que estamos con audiencias. Estos indicadores, como les digo, los tienen los ministros, el administrador, y entran todo el tiempo. Y nos damos cuenta porque ya son cada vez menos los informes que nos piden a nosotras específicos cuando quieren ver algún organismo particular, porque consultan directamente esto. Bien, cierro. Ese tablero les quería mostrar. Bueno, hay evaluaciones de programas, esto que les decía, comparar cómo utilizar los indicadores para evaluar el cumplimiento de objetivos, esto es la implementación de la oralidad en la provincia, estamos siguiendo a ver cómo estamos respecto de la meta que nos hemos planteado, esto también está publicado, y este es un trabajo muy interesante que tiene que ver, que ya aplicamos técnicas de Big Data, para construir un indicador multivariado, ¿se acuerdan de ese análisis sistémico multivariado que les hablaba hoy, de ver el elefante y no las partes? Bueno, este trabajo tiene que ver con eso, que lo podemos ver el sábado cómo lo desarrollamos, o les explico más o menos cómo llegamos. Y para terminar, simplemente algunos tips estadísticos, que me gustó llamarlo así, esto de que es importante involucrar a los operadores que son evaluados para que conozcan y comprendan los criterios con los que se los evalúa, ¿sí? Porque que los adopten, que los incorporen, y que no sientan eso de que la estadística es el control puro para castigar a alguien, no, es justamente, sobre todo para el autocontrol, uno tiene que saber cómo está caminando. No necesariamente el método que uno elige es el óptimo, es más, estos tableros los podemos cambiar porque realmente nos damos cuenta que un indicador no es suficientemente potente y entonces cambiamos, y bueno, pero siempre validar los resultados con los que conocen en realidad, ¿sí? Con los administradores, los directores, y eso ayuda a legitimar estas herramientas. Así que bueno, fue un poco rápido, esperemos poder, ya nos vamos a explayar más el sábado, vamos a trabajar esto de trabajar en la cocina de los datos, y bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y a disposición para lo que quieran consultarme.